Muy buenos días nuevamente. Hoy vamos a estar hablando de cómo crear una cultura de pensamiento en el aula y por ende en la institución. Las metas que vamos a tener para hoy, pero a mi amiga se le olvidó hacer el clic. Gracias. ¿Qué papel juega la cultura del aula en el aprendizaje de mis estudiantes? ¿Y cuáles son las fuerzas que fomentan una cultura de pensamiento? Nosotros hemos estado hablando, ayer oímos mucho, esta mañana también, sobre las inteligencias múltiples, sobre el papel que juegan las emociones, los sentimientos, las sensaciones en el aprendizaje. Y queremos de alguna manera hacer una conexión, porque detrás de todo eso está también el pensamiento. No tanto en la parte emocional, cuando resulta y que me sudan las manos o que me siento mariposas en la barriga o en la panza, como ustedes dicen, nosotros decimos barriga. Pero en el momento del sentimiento, para ver cómo vamos a controlar esas emociones, ahí hay un factor de pensamiento supremamente importante. Cuando nosotros estamos hablando de desarrollar la autonomía en nuestros estudiantes y en nosotros mismos, estamos pensando de cómo desarrollar esa capacidad del individuo de gobernarse a sí mismo, teniendo en cuenta el punto de vista de quien lo rodea. Y para lograr esa autonomía en el campo de lo intelectual, de lo moral y de lo social, se requiere del desarrollo del pensamiento. Punto. Por consiguiente, es casi la obligación, ya no es la opción de la escuela a todo nivel, lograr el desarrollo del pensamiento en nuestros estudiantes, en nosotros mismos y conformar una cultura de pensamiento en la institución. No estoy hablando solamente de la parte cognitiva, ojo, de la parte moral y de lo social. Y de alguna manera, el desarrollar las diferentes inteligencias, tener en cuenta la inteligencia emocional, que para Gardner es como la unión entre la intra y la inter, no es que estemos hablando de cosas diferentes, o alguien se nos acercó hace poquito y hablaba de los 100 lenguajes de Malaguchi, los 100 lenguajes del niño, según Malaguchi. Todo eso está íntimamente conectado, ¿ok? Y detrás de todo eso necesitamos pensar para llegar a la comprensión, pensar para comprender por qué actúo como actúo y pensar para ver cómo me relaciono conmigo mismo, con los demás, con la naturaleza y quienes tenemos creencia de un ser superior, inclusive cómo nos relacionamos con ese ser superior. Entonces, la autonomía está como en la base de todo. Y el desarrollo del pensamiento es esencial para desarrollar cada una de esas autonomías. Y fue en esa búsqueda de la autonomía cuando les contábamos el primer día un poco el marco de la enseñanza para la comprensión, porque es que imagínense que uno piensa cómo hace uno realmente para ayudarle a los niños a ser seres autónomos y nosotros mismos. Y fue en esa búsqueda que llegó para nosotros el marco de la enseñanza para la comprensión. Porque como lo decíamos ayer, parece que hubiera pasado hace mucho tiempo y fue apenas ayer, ¿no? Y como lo decíamos ayer, a nosotros nos dio como los elementos para tomar decisiones sobre qué podemos hacer realmente para poco a poco ir fomentando esa autonomía. Como les comentamos ayer, ese fue el marco de la enseñanza para la comprensión y ya casi va a cumplir 30 años. Sin embargo, en el mismo proceso que seguimos en el colegio, cuando estábamos viviendo en Colombia, nos dimos cuenta que existe una tendencia muy fuerte
a instrumentalizarlo. Muchas veces notamos que en muchos colegios se convirtió en llenar un formato y no estaba realmente reflejando lo que sucedía en el aula y en la institución. Y allí fue cuando llegó como anillo al dedo otras de las investigaciones que estaban adelantando en el Proyecto Cero. Por un lado estaban toda la idea del pensamiento visible, de visible thinking, que es otra línea grande de investigación, y por otro lado estaba también la idea del papel que juega la cultura para fomentar la comprensión. O sea que son líneas diferentes, pero como lo decía Patricia, el hilo conductor es el desarrollo del pensamiento. ¿Ok? Entonces, como les decimos, estos dos marcos, lo hemos notado en los últimos 15 años especialmente, funcionan muy bien. Funcionan como de una manera coherente. Entonces, queremos hoy introducir el marco de las fuerzas culturales y queremos comenzar con esta imagen. Yo no sé si ustedes han visto esta imagen, no sé las personas de atrás si la alcancen a ver. Ha circulado mucho por internet esta imagen, pero nos gusta empezar porque la usó el director del proyecto de Daniel Wilson, haciendo una pregunta. Esta imagen, yo no sé si ustedes sepan un poco de contexto, ¿saben cuándo fue pintada? La pintó un señor que se llama Jean-Marc Coté en 1899. ¿Y sabe cuál fue el pedido al señor Jean-Marc Coté en 1899? Que por favor hiciera una predicción de cómo se vería el aprendizaje en el año 2000. Esta fue su predicción. Que si uno se devuelve al año 1899 es una imagen genial. Pero fíjense ustedes las creencias que están detrás de esa imagen de cómo se dan los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Cuáles son las creencias que salen a la vista rápidamente? ¿Qué es el aprendizaje? ¿Cómo se aprende? ¿En dónde se aprende? ¿Qué nos dice la imagen? ¿Alguien que lo quiera decir así? Es pasivo, claramente, es mecánico. ¿Qué otra cosa? ¿Qué está haciendo el señor allá? Les está machacando la información. O sea que lo que nos está diciendo es que el aprendizaje es transferencia de información, que lo hago individual y por otro lado, que es estandarizado. No sabemos qué está pasando en las cabezas de los muchachos, ¿cierto? O sea, nos dice qué se aprende, cómo se aprende. ¿Saben qué es lo preocupante de esta imagen? Que muchas de esas creencias hoy en día, desafortunadamente, prevalecen. Ya no es los niños enchufados con unos audífonos, sino con su iPad, con su teléfono. Ahí nos está diciendo algo que es muy importante y que vamos a estar reflexionando durante la sesión de hoy, y es que la práctica de este señor, que es el maestro, es transferir información, ¿cierto? Las prácticas, nuestras prácticas diarias, son las que cambian el sistema, pero las prácticas son el reflejo de nuestras creencias. Ojo, esto cada día lo vemos más cuando trabajamos con maestras, con maestros de todas partes. Si no cambian mis creencias, no cambian mis prácticas. Y si no cambia la práctica, los sistemas no van a cambiar. El problema es que uno muchas veces no se enfrenta con esas creencias. Y un paréntesis, yo trabajo en la Universidad Internacional de la Florida con maestras de preescolar y todas me dicen que el niño es el protagonista de su aprendizaje. Yo tenía como curiosidad porque todas me respondían lo que yo quería oír y yo me daba palmaditas en la espalda y estas profesoras están emocionadas y yo estaba dichosa. Y dije, no me voy a caer. Está bien. Es que una vez tuve un pequeño incidente en un escenario, entonces mi colega está un poquito nerviosa. Entonces resulta que fuimos a hacer investigación, a ver estas profes que manejan estos marcos de visible thinking y enseñanza para la comprensión. ¿Y sabe qué sucedió? Que las profesoras hablaban el 95% del tiempo. La mayoría de sus preguntas eran preguntas de sí o no, nos vamos en tren, nos vamos en avión. El niño responde tren o avión. Pensamiento, no había mucho. Entonces ahí empezamos a investigar qué es lo que pasa. Si no cambia mi creencia, no cambia mi práctica y no cambia el sistema. Entonces necesitamos vernos, necesitamos tener unos criterios y unas fuerzas
que me ayuden a ver qué es lo que yo estoy haciendo en el aula. Que si yo veo lo que estoy haciendo en el aula, me permite a mí entenderme y en esa medida voy a poder mejorar. ¿Ok? Esto es un poco la idea de las creencias. Entonces, esta idea de las fuerzas culturales supone como 3 cambios en nuestra concepción de pensamiento. Por un lado, nos está diciendo que el aprendizaje es complejo. Yo no puedo hacer que nadie aprenda. Yo no le puedo decir que aprenda. Uno como maestro hace como lo de un jardinero, crea las condiciones para que los estudiantes aprendan. Y eso lo ha aprendido el Proyecto Cero de Piaget hace muchos años. O sea, el aprendizaje es una cuestión compleja, no es un proceso estandarizado. Los niños ya lo sabemos con esta idea de las inteligencias múltiples, o sea, eso no hay que repetirlo. Segundo, el pensamiento es visible. Esto lo aprendió incluso Gardner hace más de 50 años, con una señora que se llama Mary Washburn. Esa señora fue la primera que recibió su doctorado como psicóloga y ella fue la primera que dijo que el pensamiento no está en una caja negra. El pensamiento se tiene que poder ver, se tiene que volver objeto, porque en la medida en que yo veo el pensamiento, puedo ayudarle a mis estudiantes a ser mejores pensadores. Entonces, esta idea de la visibilidad es un eje central de la idea de las culturas de pensamiento. Y finalmente, lo que han aprendido con Vygotsky es toda la idea de que el aprendizaje es social. Aquí hemos tenido ya experiencias, no me quiero remontar en eso, pero es realmente el poder de aprender con los otros. Cuando un profesor hace una pregunta, ¿está esperando que le respondan a él o está pendiente de las interacciones que se dan entre sus estudiantes? Entonces, esta es la perspectiva y estos son como los ideales que están detrás de la idea de las culturas de pensamiento. Entonces, para entender un poco la idea de cultura y cómo se desarrolla, Patricia nos va a hacer una pregunta. Quiero que cada uno piense, les vamos a dar que piensen medio minuto, porque aquí todo es corto, fuerte y efectivo. ¿Cómo queremos que sean nuestros niños cuando crezcan? Pueden pensar en sus estudiantes, sus hijos, sobrinos. ¿Cómo quieren? 30 segundos para pensar en silencio, por favor. Bueno, ok, lánzate a ver, bien duro para que todos te oigan y te repetimos para que los de atrás oigan. Sí, la señora de rojo. Ok, perdón, suficiente ahí. Adaptación a los cambios. A ver, tú. Lograr la mejor versión de ellos mismos. A ver, ¿alguien? ¿Había tú? Críticos y libres pensadores, tú. No criticones, exactamente, críticos. Después les cuento la diferencia. A ver, tú. Felices. A ver, allá atrás, ¿quién se lanza? Sí, profe. Curiosos, tú. Creativos, tú. Autónomos. Reflexivos, tenías unas ganas tan divinas, tú. Apasionados. Activos. Uno más, a ver, tú. Que compitan ellos mismos con ellos mismos. Ah, que confíen. Ok, que confíen. Por eso fue que compitieran consigo mismo para… Ok. ¿Y tú qué tenías? Sí. Emocionalmente inteligentes. Soñadores. Bueno, ustedes son divinos. A ver, sí. Solidarios, bueno, y empáticos y todas las bellezas que hemos hablado ayer, ¿no es verdad? Pero resulta, bueno, este ejercicio se ha hecho en muchas partes del mundo, con muchas audiencias como ustedes, y hemos sacado unas, y se pueden seguramente, muchas de las que ustedes dijeron están ahí, aquí habrá otras que se nos quedaron por decir, pero resulta que la escuela no ofrece el curso de 101 en curiosidad, y después se hace el examen y el niño resultó curioso. Ni de seguridad, ni de empatía, ni de emocionalmente inteligente. Nadie nunca ha dicho, yo quiero que los muchachos sean científicos o matemáticos. Nunca nadie ha dicho eso, o que sean lingüistas, o que, etcétera. Pero las cosas que realmente queremos que los niños tengan al salir de la escuela o de la escolaridad
es realmente lo que podemos decir como los residuos de la educación, lo que queda después de que se nos olvida que todo lo que hemos estudiado y hemos presentado el examen, porque como sabemos hay dos tipos de estudiantes, los buenos y los malos. A los buenos se les olvida la información 5 minutos después del examen y a los pobres malos se les olvida la información 5 minutos antes. Pero la realidad es que la mayoría de la información que recibimos en la escuela no la tenemos. ¿Se acuerdan ayer con la tabla periódica? Bueno. Y es que resulta que en el Proyecto Cero empezaron a pensar qué se necesita para desarrollar buenos pensadores. Entonces ellos se preguntaron, ¿será que trabajarle a las habilidades es suficiente? Y se dieron cuenta que no es suficiente, que realmente se necesita apuntarle a las disposiciones. Las disposiciones, como lo decía Patricia, es como lo que nos queda. Y hay uno de los hallazgos más fascinantes que han tenido uno de los investigadores, especialmente Shari Tishman, que ha sido la que ha liderado este trabajo, es la idea de la disposición, porque ellos han empezado a pensar qué es lo que pasa y por qué los estudiantes uno muchas veces se queja y dice, oiga, pero estos de malas para pensar, pero ¿cómo es que no apelaron a los conocimientos que tenían? ¿En dónde está el cuello de botella? Entonces ellos empezaron a trabajar y se dieron cuenta que la disposición es eso como que a mí me empuja tranquila, no mucho, no voy a saltar mucho, a actuar de una determinada manera. Mejor dicho, una persona tiene conocimientos, una persona tiene habilidades, pero muchas veces no las usa. Ustedes no han visto momentos donde dicen, ¡ay, cómo no lo pensé! O ¡ay, debí haberme quedado callada! O no tenía un plan B. Ahí lo que nos falló no fue la habilidad, porque a estas habilidades les sucede lo mismo que a las inteligencias. Todos las tenemos. Lo que pasa es que la investigación se dio cuenta que los estudiantes no las utilizan. Entonces ellos dijeron que el asunto del buen pensamiento es un asunto fundamentalmente de disposición y que la disposición se compone de 3 cosas. Y esto ha sido, yo creo que uno de los hallazgos más interesantes. Tenemos las habilidades, que es la capacidad para hacer algo, esa es la habilidad. La inclinación se refiere como a la motivación, de lo que también se ha estado mencionando mucho. Y finalmente, esta disposición se define con la sensibilidad. ¿Y la sensibilidad a qué se refiere? A las oportunidades en que el estudiante encuentra para utilizar o no esa habilidad, es decir, el estado de alerta. El año pasado celebramos en el Proyecto Cero los 50 años de las investigaciones. Y uno de los hallazgos que decía Shari Tishman, porque ellos les pusieron a compartir como 2 sorpresas de sus investigaciones, y ella dijo que la sorpresa que ellos habían obtenido después de sistematizar toda esta investigación con alumnos de todos los niveles, es que ellos habían pensado que el problema del desarrollo del pensamiento tenía que ver con la motivación de los niños, como con la inclinación. Y ella dijo que no, se dieron cuenta que el problema está en la sensibilidad, que realmente los estudiantes no encuentran como se les pasan las oportunidades en donde actuar de esa manera hubiera sido una mejor decisión. Entonces, ahí es donde las famosísimas rutinas de pensamiento vienen como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque las rutinas son los vehículos que nos van a permitir ayudar a fomentar el desarrollo ¿de qué? De las habilidades y por ende de la disposición. Ahora, como lo decía Patricia, uno no puede diseñar un curso ni de curiosidad ni de solidaridad y entonces ya en 2 meses se volvió curioso, no. Viene la pregunta del millón. La segunda pregunta que se hicieron fue, bueno, ¿se pueden desarrollar esas disposiciones? ¿Ya adivinen cuál fue la respuesta? Sí, claro que sí, pero ahí es donde viene esta famosa palabra. ¿Saben quién es el mister? ¿Lo reconocen? Vygotsky. Es como mis alumnas hace un mes, un grupo estuvo presentando a Vygotsky y yo les pregunté, niñas, las que hicieron el trabajo de Vygotsky, y me dice una alumna, ay, no, es que nosotros pusimos la foto cuando él era viejito. Yo, ay, su merced se murió de 34 años.
Es que no han estudiado mucho. Bueno, pero entonces, ¿por qué traemos a Vygotsky? Porque es que él dijo algo que es muy importante, y es que los niños crecen, nuestros estudiantes, en el ambiente intelectual, moral y social de quienes los rodean. La pregunta es, ¿de qué tipo de vida intelectual, moral y social estamos rodeando a nuestros alumnos? Entonces, ahí viene la primera clave. ¿Qué quiere decir la enculturación? Enculturación quiere decir aprender a través de la cultura. Nosotros desde que recibimos a los niños estamos comunicando, estamos enviando mensajes y no es solamente lo que decimos, sino que nuestro comportamiento a la vez está comunicando. Entonces, la idea de Vygotsky nos vino a traer a colación y nos permite como plantear la definición oro de la cultura de pensamiento. Miren las palabras que están subrayadas en la definición. ¿Cómo se define la cultura? ¿Están en color? Ah, no, está, sí, lugares. Primera palabra, ¿qué es una cultura? Es un lugar en donde se reúnan 2 o 3 personas con el fin de aprender algo, ahí hay una oportunidad para crear una cultura de pensamiento. Pero para que sea visible, ¿qué se necesita? Que se valore el pensamiento. ¿Y cómo se volvió uno curioso? ¿Cómo se volvió uno responsable y solidario? Porque era una práctica permanente, de todos los días. Había consecuencia entre el hacer, el pensar, el sentir y el actuar para realmente fomentar esas disposiciones. Quiero terminar esta parte de la definición con una idea. A nosotros nunca nos han invitado a un sitio en donde no se valore el pensamiento, pues queda uno mal decir que no, pues hay que pensar, es importante. Sin embargo, si como maestros, directivos, líderes, valoramos el pensamiento, necesitamos hacer visible y saber con exactitud qué tipos de pensamiento estamos valorando. Y ese ejercicio de definir el pensamiento nos lo ayudó a desglosar un poco David Perkins, pero por ahora vamos a hacer medio minutico. Van ustedes en su hojita una lluvia de ideas rápida. ¿Qué le sucede a una persona en su cabeza cuando está pensando? 2 pistas, o sea, piensen ustedes y escriban al lado del círculo qué es lo que le sucede a una persona cuando piensa. La primera es conectar una idea con otra, la otra hacer una imagen mental de algo. Piensen rápidamente, ¿qué le sucede? Porque no hemos hecho sino hablar de pensamiento, pero no hemos sido específicas con respecto a qué tipo de pensamiento es el que estamos valorando. ¿Alguien ya tiene una idea? Rápidamente, ¿qué les pasa en la cabeza cuando piensan? Analizar, resolver problemas, clasificar, comparar, relacionar, investigar. Se nos puede ir el resto del tiempo porque son muchísimas los tipos de pensamiento. Pero este mapa nos hizo el favor, no pretende ser una lista exhaustiva, ojo, eso lo hizo David Perkins y su equipo también hace muchos años. Ahí le preguntaron, si una persona va a desarrollar la comprensión de un concepto, ¿qué debería hacer mentalmente? Y él llegó a este mapa y para quienes han trabajado las rutinas de pensamiento, el rol de las rutinas de pensamiento es que apuntarle a una o más de esas habilidades de pensamiento que se necesita observar, construir explicaciones, captar lo esencial, etcétera. Bueno, entonces resulta que la investigación, como les acabo de decir, mostró que el desarrollo del pensamiento depende de el desarrollo de la cultura que se esté dando en el aula, ¿cierto? Entonces, Ron Richard, que es uno de los investigadores que ha liderado desde 1998 esta investigación, llegó como a la idea de 8 fuerzas culturales. Y son como las fuerzas como la fuerza de la gravedad. No es que uno las inserte o las retire, siempre están ahí. Estas fuerzas están en todas las aulas, porque él estuvo observando maestros, ¿no? Y empezó a encontrar estas 8 que están presentes, y no solamente en los contextos educativos, siempre están presentes estas 8 fuerzas. Entonces, lo que vamos a hacer es dar un recorrido rápido sobre cuáles son esas fuerzas y qué es lo que hace que esa fuerza fomente o no una cultura de pensamiento. Entonces, vamos a empezar rápidamente por las expectativas, y es un poco redondear la idea que había mencionado de cuando uno habla de las expectativas, lo primero que le viene a la cabeza es como lo que uno espera, ¿no? ¿A dónde quiere llegar con sus estudiantes? Y ojalá tener expectativas altas, ¿no? Esa es como la primera definición que uno encontraría con expectativas. Sin embargo, las expectativas de las que estamos hablando tienen que ver con
las creencias, como les decía al comienzo, que son las que van a determinar nuestra práctica. Y en la escuela, no solamente en la institución educativa, sino en las aulas, es muy común que se privilegie el lenguaje y la expectativa de la tarea, ¿cierto? La mayoría de las preguntas de los estudiantes están enfocadas en, ¿me va a salir en el examen? ¿Para cuándo lo debo entregar? ¿De cuántas hojas debe ser? Y la investigación le mostró a Ron que por cada 49 veces que el profesor hablaba de tarea o trabajo, solamente una hablaba del aprendizaje y del pensamiento. El lenguaje del maestro. Ayer Lucrecia sugería, no sé si ustedes recuerdan en su presentación, que uno debería decirle a los niños desde el comienzo qué es lo que se espera de ellos. Eso, sin lugar a dudas, es fundamental. Y nosotras le agregaríamos algo. Es bien diferente si uno le dice al niño que van a recortar unas hojas porque van a hacer un collage, o si uno le dice al niño que lo invita a que use su imaginación y que use toda su creatividad porque es un artista que va a crear una obra de arte. O si uno le dice al alumno, van a leer el capítulo 5, o si usted le dice, usted se va a poner en los zapatos del autor y va a pensar cuáles eran las preguntas que llevaron a desarrollar ese capítulo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en los colegios privilegia la cultura del trabajo. Yo lo veo en mis sobrinos, despache tareas. Y no cabe duda de que la tarea predice el desempeño. La tarea predice el desempeño. Entonces desde el punto de vista de las expectativas, piensen, para esta tarea en particular, ¿qué tipo de pensamiento necesita utilizar mi estudiante y qué quiero que logre con eso? Y ojalá que lo incluyan en las agendas, no que cumplir el objetivo 1, hacer la lectura, no, ¿qué es lo que los va a retar? Y les garantizo que la respuesta de los estudiantes cambia de inmediato. Entonces esta es la primera fuerza cultural. Piensen ustedes en sus expectativas, cómo presentan el tema. La segunda tiene que ver, esta sí me fascina, las oportunidades de pensamiento. ¿Cómo se crea una oportunidad de pensamiento? Desde el momento en que yo defino el tema, el contenido, que sea un contenido interesante, ¿cómo lo presento? Eso es importantísimo. Uno no debería hablar de hacer currículos, sino de crear oportunidades de pensamiento para los estudiantes y ojalá de hacerlo visible. Y un señor que no tiene que ver con el Proyecto Cero, pero que ha enriquecido esas investigaciones, se llama Doyle, Walter Doyle. Él decía, y es interesantísimo lo que él encuentra, lleva más de 30 años viendo qué es lo que sucede en las aulas. Y realmente lo que han encontrado es que lo que hace que haya una oportunidad poderosa de pensamiento es la complejidad. O sea, ustedes cuando están en sus aulas usan diferentes formatos, deciden cómo usan el tiempo, pero la complejidad es fundamental. Y lo que él encontró en sus 30 años de investigación él decía, imagínense la complejidad como en un continuo, que va de la parte de abajo en donde uno le pide a los alumnos tareas repetitivas y reproductivas donde mucho pensamiento no hay, hasta ir avanzando, hasta tareas que le piden a los niños hacer transferencia, inferencia y realmente comprensión. Pero lo triste son los datos. Entre el 60 y 70% del tiempo que utilizan los niños en el aula, adivinen a qué están dedicados. Tareas de repetitivas, de memorización. No quiere decir que la memorización no sirva, pero si ese 70% que están memorizando no creo que sea muy útil. El 20 y el 30%, ¿saben qué lo dedican los niños? A esas actividades de desenfoque y transferencia, cuando están preguntando, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando un cambio de una actividad a la otra. Y solo, que esto es lo triste, que uno quisiera que haya cambiado, pero no ha cambiado, solamente el 10% de los niños están involucrados realmente en habilidades de desarrollo de pensamiento superior. Solamente el 10%. Entonces, desde las oportunidades, esto nos deja abierta una gran inquietud, ¿ok? Ahora sí. Entonces hemos hablado expectativas, oportunidades y una tercera fuerza cultural es el tiempo. A nosotros nunca nos han invitado a un colegio para ver cómo pueden utilizar el tiempo. Patricia, nos sobra tiempo. No, la frase más repetitiva que se oye en las escuelas es no tenemos tiempo. Nos parece maravilloso lo que ustedes nos están diciendo, no tenemos tiempo. Y no es cuestión de tiempo, es cuestión como de diseño.
Cuando estamos hablando de tiempo, yo creo que tenemos que aprender, primero que todo, a ser los dueños, no las víctimas. ¿Ok? El buen pensamiento, al igual que cualquier trabajo de calidad, ahí usé la palabra trabajo otra vez, aprendizaje de calidad, requiere tiempo. Cuando estamos pensando en enseñar para la comprensión, va mucho más allá del conocimiento y requiere tiempo. Por eso es que menos es más. Como dijo Garner, bueno, lo habrá dicho muchísima gente, pero me acordé cuando lo dijo él una vez en una de sus presentaciones. Nosotros tratamos de incluir un terreno tan supremamente grande, con un ápice de profundidad, y él dice, mire, recorten ese terreno y vayan a mayor profundidad en los contenidos que tengan que enseñar. Y como dijimos ayer, no es solamente el contenido, es el método, es el propósito, son las formas de comunicación. ¿Ok? Entonces, el tiempo, hay que dar tiempo para pensar. Nosotros muchas veces hacemos una pregunta, y en eso caemos mucho, María Jimena. Nosotros preguntamos y antes de que ustedes tengan el tiempo de decir, ya les damos la respuesta. Y eso nos sucede mucho en el aula. Preguntamos, y el primero que levante la mano, a ese le preguntamos. Nosotros estuvimos visitando un colegio en Bilbao, eran como 35 estudiantes, y fue muy interesante porque la profesora hizo una pregunta, y siempre están los niños que alzan la mano primero. No lo llamó, después 2, 3, y cuando ya había como 15 manos arriba, le dio la palabra a uno de los estudiantes. Y hay otra profesora, ella era investigadora del Proyecto Cero, que decía, mire, cuando haga una pregunta, por lo menos cuente hasta 10 antes de desistir. Por ejemplo, cuando uno le dice a los estudiantes, ¿ya entendieron? Nadie dice, y pasemos ya a lo otro. ¿Ok? Entonces, hay que tomarnos el tiempo o darle la oportunidad para que los muchachos piensen. Decimos que a lo que le invertimos el tiempo y le invertimos la energía es lo que realmente valoramos. El modelaje, otra fuerza cultural. Ayer alguien habló sobre cómo tenemos que ser modelos. Estábamos hablando creo que de la empatía, del respeto y cómo el maestro tiene que modelar eso. Y seguramente esta tarde Howard Gardner en sus Mentes del Futuro dirá algo al respecto. A mí me gusta mucho eso porque a través, este modelaje significa vernos a nosotros a través de los ojos de nuestros estudiantes. ¿Cómo nos ven ellos? Nosotros somos magníficos para modelar procesos didácticos. O si estamos en el laboratorio, mire, primero hagan esto, después hagan esto y después resultó la cuestión. ¿No es verdad? Aquí el modelaje del que estamos hablando es modelarme como aprendiz y modelarme como pensador. El día que cualquiera de ustedes crea que se las sabe todas, es hora de cambiar de profesión. Porque si hay una habilidad importantísima que tiene que tener el maestro, es sentirse siempre aprendiz. Y eso es lo que hay que modelar. Modelarnos como aprendices y modelarnos como pensadores. Eso cuando uno llega al muchacho y le hace la pregunta y no sé, buena pregunta, no tengo exactamente la respuesta, busquémosla. Entre todos vamos a construir ese conocimiento. Todos nos llamamos constructivistas porque si no uno queda mal, ¿no? Diciendo que es conductista. Pero entre uno en la aula, ¿qué pasa cuando el maestro entra y cierra la puerta? ¿Qué se construye y quién lo construye? Bueno, el lenguaje. Me gusta mucho esta imagen porque si ven el oso que está detrás del… Ya les dije lo que había que ver hoy, ¿ok?
No tenemos una pregunta cerradísima. Me gusta porque es que el lenguaje es sutil, pero tiene un gran poder. Y hemos hablado mucho del lenguaje. Hay muchos tipos de lenguaje. Ron Richard en su libro habla como de 5 o de 7 tipos de lenguaje. Yo voy a mencionar 3 que me parecen como muy prácticos y muy sencillos de retomar. El lenguaje de comunidad. Cuando nosotros estamos ante un aula, bueno, aquí son como 900 personas, es un poco más difícil crear mucha comunidad, pero uno trata. No son ustedes y yo, somos nosotros. Lo vamos a pensar, lo vamos a estudiar, vamos a crear conjuntamente un lenguaje de comunidad. ¿Cómo nos podemos realmente, cómo podemos construir conocimiento, cómo podemos co-crear? Un segundo lenguaje, el lenguaje, me toca mirar porque siempre se me olvida. No lo tengo ahí, gracias, el lenguaje condicional. Siempre lo hacemos juntos porque es mi consueta aquí. El lenguaje condicional. Cuando usamos esos lenguajes como afirmaciones que muestran como un fait accompli, pues no da cabida a mucho pensamiento, ni a mucho diálogo, ni a mucho nada. ¿Qué tal? O cuando mandamos esos juicios, terrible, se ve que tú no estudiaste, no tienes ni idea de lo que estás diciendo. No, ahí acabamos ya con el muchachito. ¿Qué tal? Me gusta, siempre, siempre, todo trabajo, por malo que sea, se le puede encontrar algo bueno. Empiecen por lo bueno. Me gustó la forma, ayer alguien dijo, has mejorado la letra, pero ¿qué tal si le pones a tu escrito un poquito más de sazón? En fin, ¿qué te parece si? ¿Será que? Eso permite, ese tipo de preguntas y de lenguaje condicional nos permite no solamente subirle un poquito la autoestima al muchachito, en lugar de acabar con él, sino también da cabida a que haya más ese diálogo. Lenguaje, ¿cuál era el otro? Ay, gracias. Y un lenguaje importantísimo, sobre todo hablando de pensamiento, es el lenguaje que me permite nombrar el pensamiento. Me gustó mucho lo que tú dijiste porque se ve que hiciste un análisis muy delicado. Estás analizando la descripción que hiciste de este cuadro es muy detallada. Se ve que estás observando con atención. ¿O estás escuchando auténticamente? La respuesta que acabas de dar demuestra que le escuchaste a tu compañero de manera auténtica. Nombren el pensamiento. Díganle a los estudiantes qué es lo que están haciendo mentalmente. ¿Ok? Después, otra fuerza cultural es el ambiente. El ambiente me fascina porque el ambiente es el lenguaje corporal de la institución. Uno como que entra a una escuela, a una universidad o a un aula, a un salón de clase. Lo mismo que sucede muchas veces cuando alguien llega a mi casa o van a visitar la tuya o lo que sea. ¿Qué es esa sensación que se tiene? ¿Qué me dicen las paredes? Ayer hablamos un poquito de las paredes del aula. Por lo general, las paredes de las aulas son como esto, blancas, no nos dicen nada. Y decíamos ayer que los chiquitos se ven todas las decoraciones y a medida que van creciendo, como que las paredes cada vez dicen menos. Y también les aconsejo que desde los muy chiquiticos, esas paredes empiezan a hablar cuando tenemos, por ejemplo, las grandes preguntas que van a orientar nuestro trabajo durante todo el año.
Durante todo el año vamos a estar haciéndonos estas preguntas y todo lo que estemos haciendo, lo que estemos aprendiendo, sobre lo que estemos reflexionando, nos va a ayudar a acercarnos cada vez más a esas preguntas. Nunca las vamos a poder contestar en su totalidad, pero vamos acercándonos. Y a medida que va pasando el tiempo, vayan poniendo en las paredes el pensamiento de los estudiantes. Ay, Pepito nunca habla. Me cuesta un trabajo sacarle a ver qué es lo que está pensando. De pronto Pepito dijo algo. Porque muchas veces los que no hablan mucho, pero sí lo están pensando. Documentenlo y pónganlo. Y pueden poner, por ejemplo, pueden tener una pared donde es el preguntario de las preguntas magníficas que hacen los estudiantes. A ver si nosotros logramos callarlos más bien y escucharlos a ellos, a ver qué preguntas tienen. Tengamos un preguntario. Tengamos una pared donde diga, antes pensaba, cuando vamos a empezar un concepto nuevo, ¿qué piensan ustedes sobre la electricidad? ¿Qué es para ustedes la energía? El concepto de creatividad. ¿Qué es para ustedes la inteligencia emocional? Entonces decimos, ahí podemos usar muchas rutinas también. Hagamos eso y cuando terminemos la unidad, antes pensábamos, ahora pienso. Volvamos sobre lo que habíamos hecho al principio, pero no lo vayan a botar en el cesto de basura, pónganlo en la pared. Pueden bajar al Pato Donald y poner eso en la pared. Y se ve que debe haber muchos Pato Donald. Sí. No, es que cuando uno pone en las paredes cosas que están plastificadas, el mensaje que le está mandando a los estudiantes es que solamente los trabajos finales son los que valen la pena. Y cuando estamos hablando realmente de la documentación, lo que queremos ver son las ideas que están en proceso. No, porque también uno ve con la influencia de Reggio Emilia, que son unos paneles divinos, y pues wow, uno quisiera hacer eso. Pero aquí lo que estamos queriendo decir con lo del espacio es que nuestras aulas tienen que contar una historia de aprendizaje. Si llega un marciano volador, no hay niños, no hay maestros que pueden inferir de lo que están pensando, pero especialmente en dónde están teniendo problemas los alumnos, cuáles son las preguntas que están tratando de resolver. Entonces, en este caso, la documentación hace posible el aprendizaje. ¿Por qué? Porque lo hace visible y porque además impulsa el aprendizaje. Porque uno siempre empieza, ay, ¿se acuerdan lo que estuvimos haciendo en la clase de ayer? Y ahí se le van todas las preguntas. Pero si hay una foto, si hay un esquema, si hay un mapa mental, si hay un titular, si hay, como dice Patricia, el antes pensaba, ahora pienso, allí está vivo, el aprendizaje es vivo y hace parte de la historia que está contando esa aula. Perdón. No, tranquila. Y para terminar, piensen en el aula como en 3 espacios. Un primer espacio es la fogata. ¿Cuándo es la fogata? La fogata cuando estamos reunidos en la clase magistral, por decir así, y ojalá no sea como estamos aquí, sino en círculo, donde nos podamos ver las carátulas e identificarnos quién es el que está hablando. Esa es la fogata. ¿Qué hace uno alrededor de una fogata? Uno cuenta historias. Y esas son las historias que vamos a contar. Pueden ser personales, pueden ser sobre un contenido específico, el tipo de historia que se presente, que estemos trabajando en el momento. Fogata. Después, hay momentos en que debemos estar como solos, como pensar sobre lo que acabamos de hablar, pensar sobre lo que hemos leído, analizar, hacer. Antes de ese trabajo en equipo, pídanle a los muchachos que lo hagan individualmente, o si no eso se vuelve como la división social del trabajo. ¿No? Que cada uno, usted es bueno para dibujar, usted hace el dibujo, usted que tiene computador lo pasa y usted que es el nerd del grupo, entonces presenta. ¿No es verdad? No. Que cada uno traiga algo que aportar cuando se trabaja en equipo. Y ese trabajo en equipo lo vamos a llamar el abrevadero, donde esa cuestión del agua, donde uno llevaba un grupito de caballos para que tomaran agua. Entonces, ese es como el trabajo en equipo, grupos pequeños. Tenemos la fogata, la cueva
y el abrevadero. ¿Abrevadero? Abrevadero. ¿No entendieron? ¿No saben qué es lo que es el abrevadero? Que es donde los caballos van a tomar agua. Aquí, ¿cómo le dicen en Argentina? Porque aquí todo le dicen diferente. Bebedero. ¿Aquí le dicen bebedero? Ah, bueno. Lo tradujeron como abrevadero. Ok. ¿Vio? Ok. ¿Cuántas fuerzas culturales llevamos? 6, ¿cierto? ¿Sí? Ya salieron todas. Vamos a ir a una de las que han hablado tanto y me encanta, que son las interacciones. No hay fuerza cultural que hable más fuerte de la cultura de pensamiento que se esté dando en el aula que las interacciones. Las interacciones, ¿con qué tiene que ver? Con algo muy importante y definitivo, que es la relación que se establece entre el maestro, sus estudiantes y el objeto de estudio. Hay un señor que seguramente ustedes han escuchado, han visto sus investigaciones, que es John Hattie, pues que también le han criticado algunas cosas, pero uno de los aportes importantes que también él ha hecho como medir todas las cuestiones que pueden tener una influencia o no en el aprendizaje. De toda la lista que incluyó tecnología, pupitres, luz, el currículo, etcétera, ¿saben qué encontró? Que la condición más definitiva para que se dé el aprendizaje es la relación que se da entre el maestro con sus estudiantes. Y esto tiene mucho que ver con todo lo que se ha discutido, con lo que se discutió ayer, que es la conexión personal y emocional que hay con el aprendizaje. No creo que yo tenga que extenderme mucho en esto, pero quiero agregar un dato que a mí me encantó. No sé si ustedes hayan oído hablar de una señora que se llama Mary Helen Inmordino. Ella es de la Universidad de California, ha hecho una investigación absolutamente fascinante, porque ayer que veía todos esos escáneres del cerebro que uno no sabe qué es lo que está pasando, pero ella sí identificó qué es lo que le sucede al aprendizaje cuando está involucrada la emoción. Entonces empezó a medir situaciones en donde uno se siente cómodo, donde se siente seguro, donde se siente nervioso, y cuáles sí son las que realmente apoyan el aprendizaje. O sea, eso ya está demostrado hasta por científicos. O sea, que el que no lo crea ya está como fuera del tiesto. O sea, eso sí no lo tenemos que discutir. Esa es una de las primeras cualidades de las interacciones. Pero otra de las que estuvo analizando Ron y que fue genial, o sea, este señor Ron Richard es increíble porque además él es matemático, por eso es como que siempre encuentra relaciones numéricas y toda la cuestión, pero él encontró algo muy interesante, porque él estuvo más de un año observando aulas en Europa, en Australia, y él empezó a darse cuenta de algo muy importante de las interacciones, y son las preguntas. Fíjense que las preguntas no estuvieron en el lenguaje. Las preguntas están en las interacciones, porque es que resulta que las preguntas son la forma como el maestro interactúa con sus estudiantes la mayor parte del tiempo. Uno como maestro muchas veces cree que si uno hace preguntas y el estudiante lo contesta, uno como que ya queda tranquilo, ¿no? Entonces uno hace secuencias de preguntas y lo que mostró la investigación es que hay como un patrón que se llama PRE. Profesor pregunta, estudiante responde, profesor evalúa. Y muchas veces pareces un ping-pong, ¿no? El profesor pregunta, no, tú no, todavía no, a ti, aquí, aquí. O sea que fundamentalmente la interacción está centrada ¿en quién? En el maestro, y que lo que quiere es que verificar si tiene o no la información. Entonces, ¿qué es lo que proponen? Y eso sí se ve mucho cuando hay maestras habilidosas que empiezan a usar las rutinas de pensamiento, porque es que ahí uno se empieza a dar cuenta que el niño no tiene que adivinar lo que el profesor tiene en la cabeza, sino que es que el profesor realmente está interesado en lo que este alumno tiene que decir. Y por eso es que la rutina que te hace decir eso es súper potente. ¿Qué fue lo que Ron encontró con sus preguntas? Encontró como 5 tipos de preguntas. Y él comparó aulas en donde el interés es que les vaya bien en las pruebas estandarizadas. O sea, formación para los exámenes, que eso yo creo que en todos los países abundan. Hay colegios, y yo no digo que no les vaya bien, pero hay colegios en donde, en Colombia es el ICFES, en España son las pruebas de selectividad. ¿Cómo se llaman las de aquí? Pues que aquí ya estás en examen o no. Ok. Entonces hay colegios que se dedican a que les vaya bien a los niños. ¿Qué encontró Ron? Comparando con aulas que están intentando crear una cultura del pensamiento. Más del 99% de las preguntas
se ubicaron entre la categoría 1 y 2. Revisión, ¿qué es? ¿Qué estuvimos estudiando la clase pasada? Tiene que ver si tienen o no el contenido, ¿cierto? La segunda, del 99%, tiene que ver con procedimientos. Tienen listo los lapiceros, ya tienen el material, es como la logística del aula. Y a partir de la 3 empezaron a brillar por su ausencia. Las preguntas generativas son como los hilos conductores, esas preguntas que no se responden en Google, porque tú no eres Google, recuerden. Son esas preguntas que, ¿quién soy? ¿Qué es la vida? ¿Qué es pensar matemáticamente? ¿Cómo sé que lo que pasó antes es cierto? Ese tipo de preguntas que el maestro no sabe la respuesta. Y si el maestro dice que no sabe la respuesta, los estudiantes, ¡uy! El profesor no sabe. Entonces, esas son las preguntas que son generativas, pero esas brillan por su ausencia. Luego las constructivas, que las vamos a ver, y son las que la maestra le ayuda al niño a ir un poco más allá, a conectar una idea con la otra, a argumentar, inferir, etc. Y finalmente, esta rutina que yo les cuento de qué te hace decir eso, es un excelente ejemplo de lo que es una pregunta facilitadora. ¿Facilita qué? ¿El pensamiento de quién? Del niño. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros hemos hecho investigación en los últimos años y a lo que le hemos prestado realmente la atención, porque uno oye estas fuerzas y como que, uy, mucha cosa, ¿no? Enfóquese en qué tipo de preguntas hace y lo que hablaba Patricia del tiempo. ¿Cuánto tiempo da para que uno procese? Y está centrado en lo que le da el maestro o en que la idea que dio él llevó, en vez de ser un ping-pong, se convirtió en un básquetbol, en donde la pregunta es la pelota. Él la cogió, el otro la amplió y se construyó algo diferente a este ping-pong que uno ve prevalecer en las aulas. Entonces eso es lo que tiene que ver con interacciones. Nos queda, ya nos toca, termino rutinas y ponemos el video. Ok, bueno, de la rutina ya hemos dicho mucho, pero fundamentalmente eso, lo que tiene simpático la rutina es que primero, como los alicates, los martillos, nos gustó ilustrarlo porque es que son herramientas ¿de qué? De pensamiento. Y son como una copita, uno en una copa, la rutina es como la estructura. Uno siempre está pensando acerca de algo, ¿cierto? Entonces es el contenido. Y la rutina junta el contenido más la habilidad de pensamiento. Entonces la rutina lo que hace es dar una estructura a través de una serie y una secuencia de preguntas, porque para eso son chéveres, porque uno muchas veces cuando empieza con este enfoque dice, ¿y ahora yo qué pregunto? Porque es un desafío. Las rutinas en ese sentido dan pistas interesantes para ayudar a descentrar la conversación y ayudar a que los estudiantes hagan visible el pensamiento. El último aspecto que quiero mencionar de las rutinas es que para que se puedan desarrollar las disposiciones de pensamiento, las rutinas tienen que ser frecuentemente, o sea, tienen que formar parte de la manera en que los maestros hacen las cosas. Si uno ve, por ejemplo, maestra, hoy vamos a hacer la rutina ver, pensar y preguntarse, es muy probable que eso sea una actividad, porque por lo que uno quiere es por invitar a los niños por el tipo de pensamiento. Los voy a invitar a que hagan conexiones, a que encontremos la complejidad, a que construyan explicaciones, que es diferente a empezar por el nombre de la rutina. Estuvimos observando una clase y me encantó un niño de 6 años, le dice a la profesora, ay, espérate, yo te explico. Con 3 palabras le formuló 2 preguntas y dijo, una analogía que explique esto sería. Ahí es donde uno se da cuenta que en esa aula se ha estado utilizando la rutina Puente 3-2-1. Entonces es la forma como los niños se encuentran de visibilizar su pensamiento y sus ideas. ¿Ok? Entonces es como la última rutina. Vamos a hacer, pero no vamos a mostrar el video en vez de las preguntas. Ah, ok. El video se demora 6 minutos 22 segundos. Pero no crean que ustedes se van a sentar ahí sin hacer nada, ¿no? Entonces, mientras observan cuidadosamente el video y escuchan con atención lo que dice la maestra y lo que contestan los estudiantes y observamos el aula, etcétera, piensen y analicen cuáles serán las fuerzas culturales que están fuerzas culturales hay en todas partes, en todas las cuestiones, como decía María Jimena, pero ¿qué fuerzas culturales predominan en este momento que ayudan al desarrollo del pensamiento de los estudiantes? ¿Okay?
Muchas gracias. We've played the explanation game in different contexts in the classroom. We played the explanation game with a box full of artifacts to do with the postal system as a way to introduce our unit on the postal system. And what I'm trying to do is play that game in different contexts so that the children start to see that the game helps develop our thinking and our sharing of different ideas. Today, we're going to be looking at a piece of artwork done by a grade 12 student. And I want them to really start to look at what's in a painting and to also think a little deeper, dig a little deeper about what they think a painting might be about or what it might be communicating to us. I'm curious to see what kinds of things the children will say. The piece of artwork is abstract, and it'll be curious to see what they come up with. This is the piece of artwork I told you I would bring to class that somebody in grade 12 painted. Yeah, a high school student painted this painting. But before I turn around the painting, before you start to look at the painting, I want you to remember what the explanation game is. So we're going to talk about the things that we see in the painting. I want you to look carefully at the painting. Tell me what you do notice about the painting. And then you're going to guess and say why. Then you're going to try and tell me what you think the painting is about. And you tell me why you think that. All right, this is the painting that the high school student painted. Can you move your toes, Robert? Ooh, it's so big. Hey, how did you know that? You thought it was Dutch, but it looks like Saddam. I'm going to get a pen so that I can write down things that you say. In case you say something that we might need to remember later, I'll put it down on the paper. I knew it was that. Okay, so tell me, what do you notice about the painting? What do you think it is? What do you see when you look at it? Fahad. I see the black dots. Okay, so you see black dots. They're not dots. Sophia. I see some gray, and the painting looks like a Dalmatian skin. What makes you say that? Well, Dalmatians have dots, but these are a little bit lines. Well, my Dalmatian in China has some. Mars? It looks like they're animals going around. What makes you say that? I could see a lion running. Can you show me where you're looking on the painting? Hey. Okay, oh, I see what you mean. I see a crocodile. When they hear ideas that are shared by students, it inspires their own ideas. And it's like little sparks that sort of catch and move through the class or move through the students as they think. Nina? It looks like a zebra. What makes you say that? Because there's black and white. They look like Japanese words. What looks like Japanese words? Some looks like Japanese words. Like which one? What is it you're looking at that looks like Japanese words? Like that one.
Mert, have you ever seen Japanese writing before? Yeah. Yeah. Is that what it reminds you of? If I were to tell you that this had nothing to do with an animal, what else do you think it might be about? What other explanation could you come up with for this painting? Mert? I'm going to tell a funny thing. It's about running, I think. It's about running. Can you tell me more? It's why these things will have feet and it goes like this. Sophia? It reminds me of my mommy's hair because they are big, gray and white and black. Sophia. Many different ideas. Some of you said animals. Now we have the idea that it reminds Sophia of her mother's hair. Mert said it reminds him of people running. Milo. It has a lot of movement. How so? Can you explain to me? Tell me more. Some are different with those, and it looks like it's going like Sophia? It looks like a skipping painting. Why? What makes you say that? Well, the lines remind me of skipping and happiness. Why is that? I don't know, but that just came to my mind. Okay. I was really surprised by some of the children's responses, especially when they considered what it reminded them of. For example, Sophia saying that the picture reminded her of her mother's hair with the gray and the white and the black. So I wasn't surprised to get a lot of things like animal skin or Dalmatians or zebras as comments for what they thought the painting was about. I was pleased to see Milo pick up on the fact that there was movement in the picture. And the more we do this routine in class, the more the children see this as a way of thinking, as a way of sharing information and sharing ideas together. Gracias. Nos gusta mostrar este video, como les decía, ya sea al principio o al final, porque de alguna manera recoge muchas de las cosas de las que hemos hablado. A veces pensamos, ay, pero eso suena divino porque ya son 4 gatos los chinos y yo que tengo aquí como 25, 60, ¿cómo voy a hacer eso? Lo importante es ver de todo lo que pudimos observar allá, ¿qué nos podemos llevar? ¿Qué nos puede servir en el aula? Si vamos a escuchar al estudiante, escribámoslo y pónganlo. Las ideas de los niños seguramente son más importantes que las nuestras. Escuchémoslos. Bueno, muchas gracias.